Ser podcast. Hola, somos Ángeles Oliva y Toña Medina. Juntas hacemos Por el Principio. En este capítulo escuchamos a Rosa Montero contar su infancia. Hija de un torero, Rosa empezó a escribir con 5 años mientras se recuperaba de una enfermedad. Ya ha llegado el coche, Pascual. Voy. Ay, Pascual, ten mucho cuidado. Tranquila, Amalia. Rezad mucho por mí y Dios me protegerá. Lo haremos, hijo. Rosa Mari, dile adiós a tu padre, que ya se va. Adiós, papá. Te estaremos esperando. Gracias, hija. En nada estoy aquí. Suerte, papá. Uno de los mitos familiares, que no sé si será verdad, es que las primeras palabras que me enseñaron y que aprendí a decir fue suerte, papá. Como sabes, o no sé si sabes, las últimas palabras que debes decirle, la manera en que debes despedirte a un torero que va a la plaza, porque son súper supersticiosos, como toda la gente que se juega la vida, ¿no? Pues es suerte, maestro. Porque si no, eso es para darle suerte de verdad. Entonces, pues mi madre dice que a mí lo primero que me enseñó es eso, decir suerte, papá, cuando mi padre se iba a torear. Esa niña que despedía a su padre torero es la escritora Rosa Montero, que lleva décadas trabajando como periodista y publicando libros. Tiene el Premio Nacional de las Letras, el Premio Nacional de Periodismo y el calor de sus lectores. Ha realizado más de 2.000 entrevistas y actualmente escribe una columna semanal en el diario El País. Rosa Montero enfermó muy pequeña. Durante 4 años estuvo en casa sin ir al colegio y se refugió en los libros. Escribir se convirtió para ella en el juego más divertido. Escribió sus primeros cuentos con 5 años y no lo ha dejado nunca. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. El padre de Rosa era Pascual Montero, madrileño de lo que entonces se llamaba el pueblo de Fuencarral. Fue novillero en los años 30 y banderillero de renombre. Toreó en las cuadrillas de Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordóñez, de quien fue peón de confianza. Le llamaban el señorito. Para esa niña pequeña, su padre tenía un trabajo muy peligroso para el que había que ser muy valiente. Yo sí que recuerdo cuando mi padre toreaba en la plaza de las plazas de Madrid, pues recuerdo que venían a buscarle un coche de los toreros, que era un enorme de estos Citroën grandísimo, porque entonces los toreros se vestían en sus casas. Ahora lo hacen en hoteles y tal. Y subíamos a casa de mi abuela, de la madre de mi padre, porque nosotros no teníamos agua caliente, y entonces él subía ahí para bañarse y tal, y prepararse, y se metía en el cuarto de baño vestido de persona normal y salía vestido de superhéroe, es decir, todo lleno de brillos, de diamantes, ¿no? Y es un chisporroteo, ¿no? Todo en un traje de estos tan alucinante como es el traje de los toreros, ¿no? Entonces le venían a buscar y nos quedábamos todo un gineceo, mi madre, debía estar mi hermano, pero de él no me acuerdo, pobrecito mío, mi madre, mi abuela, una tía soltera y una tía viuda. Y nos poníamos ahí, oye, parece que hablo de la Edad Media, porque nos poníamos a rezar el rosario toda la tarde y además había unas capillitas, entonces se llamaban capillitas por las casas, ¿no? El santero llevaba capillitas, entonces cuando le tocaba torear a mi padre, pues se quedaban con una de esas capillitas con lamparillas de aceite que le daban dinero al santero. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esas capillas eran unas cajas de 1 metro de altura en madera barata, labradas en un estilo pseudogótico y con puertecitas que se abrían. Dentro había una imagen en escayola coloreada de una virgen o de algún santo. Las más modernas tenían bombillas por dentro, pero lo importante era encender a los pies de la figura 3 o 4 lamparillas de aceite. Las capillas eran llevadas de casa en casa por un santero que cobraba por dejar la imagen prestada durante algunos días. Cada vez que el padre de Rosa toreaba en Madrid, su abuela contrataba su hornacina y su santo. Eran como de unos 70 centímetros de altura, de madera así como mala, labrada, se abrían y dentro había un santo de escayola o una santa o una diosa o la Virgen o yo qué sé, ¿no? O un Cristo, no, Cristos no, pero vamos, un Jesús sin crucificar, quiero decir, ¿no? Un Jesús o una Virgen y tal. Y ahí le poníais lamparillas de aceite.
Y entonces pues ahí rezando toda la noche, toda la tarde, de dale que te pego, ¿no? El rosario, que para mí era un aburrimiento espeluznante. Y cuando ya terminaba la tarde ponían una radio de baquelita, que era como la tecnología punta del momento, para ver si con todos esos ruidos fritos que hacían las radios antes, ese es un ruido que hemos perdido, ¿no? ¿No? Miraban en el parte de la corrida, y si decían que todo había sido un parte breve, que no había habido cogidas ni nada, se rezaba algo breve en plan acción de gracias. Y ahí venía el momento que más me gustaba, porque era un primer piso, me dejaban sentar en el alféizar de la ventana con las piernas así por fuera y tal, y veía llegar el coche, salía mi padre, saludaba, ¿no? Así, y yo pues me parecía un dios, y le daba un beso, y lo que me impresionaba era que traía los cañones de la camisa, esas camisas de toreros todas llenas de encajes y de cañones, ¿no? Pues las traía duros y negros de la sangre seca del toro. Rosa Montero es animalista, participa en acciones y campañas por los derechos de todos los animales, su protección y la persecución judicial de los maltratadores. Plantea que el maltrato animal es uno de los indicadores más evidentes del estado de la cultura y el desarrollo de un país, y vaticina el final de las corridas de toros en España. Quien me enseñó a amar a los animales y quien me transmitió ese amor que siempre he tenido desde pequeña era mi padre, que los adoraba, ¿no? Y de hecho a mi padre le indignaban las llamadas fiestas populares en donde se maltrataba a los animales. Él, date cuenta que era torero de antes de la guerra, de nuestra guerra civil. Empezó con 14 años, que se tiró a la plaza. Y entonces era una época antes de la penicilina, con lo cual cada año morían 12 o 13 toreros. Y él consideraba, desde luego erróneamente desde mi punto de vista, que era una lucha de igual a igual. El pobre todo, claro, no escoge, ni quiere, ni tiene ningún interés en ir a luchar en un ruedo, ¿no? Cuando Rosa cumplió 5 años, su padre se retiró de la plaza y montó una fábrica de ladrillos en las afueras de Madrid. Sí, porque venía de familia campesina y tal, y lo único que tenía era pues unas tierras de huerta. Entonces con los otros hermanos pues combinó para cambiar de herencia y quedarse con una tierra, y tenía muy buena idea, porque él veía que estaba empezando el desarrollismo del ladrillo en España, del franquismo, y pensó que bueno, él tenía tierra y que entonces pues podía. Pero claro, era una idea fantástica. Mi padre no tenía estudios, era inteligentísimo y muy culto para sus posibilidades, ¿no? Lo que pasa es que primero no tenía dinero, o sea que todo lo hizo con créditos, y con créditos en aquella época que pagabas el 21% de intereses era imposible, ¿no? Trabajabas para devolver el crédito. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que tenía tierra de huerta, pero esa no servía para nada para los ladrillos. O sea, para los ladrillos se necesita una tierra con arcilla, tal. Tenía que comprar tierra para mezclarla con la suya. O sea, toda una catástrofe. Se iba a las 5 de la mañana en una mobilette que tenía con el ABC puesto debajo de la camisa para protegerse del viento, y se iba ahí al pueblo de Fuencarral, donde tenía las tierras, que era del pueblo de Fuencarral, hoy es Madrid, y volvía a las 12 de la noche cubierto de polvo y de barro desde la cabeza hasta los pies, y así estuvo bregando y luchando un montón de años hasta que tuvo que quebrar. El padre de Rosa era muy de derechas. Venía de familia de agricultores muy religiosos y conservadores. Él no había estudiado. A los 10 años dejó el colegio, pero era muy inteligente. Había leído bastante para su clase social y adoraba la cultura. Era muy fuerte, vitalista, autoritario y muy machista. Rosa de pequeña lo adoraba, y cuando se hizo algo mayor empezó a llevarse mal con él. Era muy machista, yo consideraba que no trataba a mi madre como se la debía de tratar, gritaba mucho, mi madre no sabía defenderse en ese sentido, verbalmente me refiero, y esas cosas, así que... Y luego con el tiempo he visto otra relación.
Mi madre, que era maravillosa y era una artista, sus 2 hermanos eran pintores, bueno, uno de ellos todavía vive, y ella dibujaba, era la que mejor dibujaba. También viene de otra familia, lo mismo, sin estudios, pero también pues muy amante de la cultura, de la belleza, gente pues un poco desclasada bohemia, ¿no? De un punto. Y ella pintaba, dibujaba increíblemente y tenía alma de artista en todos los sentidos, ¿no? Pero con esta cosa del machismo, pues no. Claro, primero se trabajó después de la guerra de secretaria en el Ministerio de Educación, y luego, pues cuando se casó, pues lo primero es que las echaban cuando se casaban del trabajo. Pero además mi padre, con lo machista que era, pues claro, no iba a trabajar su mujer, ¿no? Por el principio, Rosa Montero, Cadena SER. Vamos, Rosa Mari, que no llegamos al cine. Voy, mamá. Mira lo que he encontrado en el suelo. Uy, deja de coger cosas del suelo, están sucias. Y pégate bien a la pared, que como nos vea la abuela tenemos el lío montado. ¿Por qué no podemos contarle a papá y a la abuela que vamos al cine? Papá se enfadaría muchísimo y no nos dejaría. ¿A ti te gusta venir conmigo al cine? Sí. Pues entonces mantén la boquita cerrada. Este es nuestro secreto, ¿entendido? Sí. Hola, Amalia, buenos días. Buenos días. Ya ve, a hacer unos recados con la niña. ¿Qué tal? ¿Están todos en casa? Bien, gracias. ¿Y Pascual? Pues ya sabes, sin parar de trabajar todo el día a la fábrica. A ver si le veo y nos tomamos un chato para ponernos al día. Mamá, aquí nos puede ver la abuela. ¿Y qué, hija? Pues si la vemos, la saludamos. Bueno, nos vamos, que tenemos mucho que hacer. Adiós, Venancio. Le diré a Pascual que le he visto. Dele recuerdo, sí. Adiós. La madre de Rosa Montero era Amalia Gallo. Era hija de un tabernero de una familia republicana y pobre. Dejó el colegio con 9 años, como el padre. Amalia dibujaba muy bien de joven y lo dejó para ocuparse de su familia. La madre de Rosa nunca dijo sus opiniones, se plegaba al marido. Se dedicó con fuerza a inculcar confianza a su hija. No se cansó de decirle que evitara repetir la vida que ella había llevado. Pues mi madre no cumplía la parte esa tradicional tampoco, porque mi madre odiaba los trabajos domésticos, se sentía aprisionada en ese mundo. Entonces, lo que hacía es que es una vida un poco loca, ¿no? Sisaba en lo que podía, de la comida y tal, que no era nada, y todos los días pues nos íbamos a un cine de barrio. Prácticamente todos los días a escondidas. La madre de mi padre y mis tías vivían también muy cerca en la misma calle, ¿no? Y entonces pasábamos por debajo, pegados a la pared para que no nos vieran por la... Bueno, en fin, total, era todo bastante. Y a mí entonces me enseñó a mentir a mi padre desde muy pequeñita para que no nos pillara que nos íbamos todos los días al cine, ¿no? Entonces habían los cines de barrio, en Cuatro Caminos había un montón de cines de barrio que costaban pues una peseta o no costaban nada, y te metías en cualquier momento y veías programas dobles, no tenías ni que esperar a que empezara, ¿no? Era una cosa, era la vida paralela cuando la vida era asfixiante e insuficiente, ¿no? Entonces ese era un rincón verdaderamente de sueños, ¿no? Muy baratos para cuando la vida era insoportable, que es lo que le debía pasar a mi madre. Yo tenía con mi madre, ¿verdad? Lo que teníamos era la cartografía del barrio dependiendo de los cines a los que podíamos llegar andando y deprisa, ¿no? O sea, que no perdiéramos mucho tiempo. Entonces llegábamos hasta Port Tetuán, entonces conocía Tetuán, que solamente iba a Port Tetuán arriba para los cines, hasta el cine Lido, que estaba como más allá de estrecho, no sé. Y luego estaba el Cristal, luego estaba el Montija, que era el peor cine de todo el barrio, que estaba ahí también en Bravo Murillo, muy cerca muy cerca de Cuatro Caminos, y era el cine más barato y el que se veía peor, y además en el que te metían más mano. Porque debo decir que cuando iba sola a los cines era tremendo, tenías que tener un cuidado porque se te venía siempre enseguida alguien, sola o con otra amiga, ¿no? Con otra amiguita, se te venía siempre alguien a meterte mano y a meterte pierna y tal, siempre te ibas moviendo todo el rato, ¿no? Huyendo de los tíos. Rosa Montero enfermó de tuberculosis con 5 años y dejó de ir a la escuela hasta los 9. Pasó los primeros meses metida en la cama.
Cuando estuvo un poco mejor, empezó a salir al cine con su madre o a casa de su abuela y poco más. No jugaba en la calle, no corría, no aprendió nunca a montar en bicicleta. Tuvo una infancia muy poco física, estaba muy sobreprotegida. Rosa no tiene un mal recuerdo de esa época, aunque los primeros meses le ponían 3 veces al día unas inyecciones que dolían mucho. Estaba recluida en casa, pero ya sabía leer. Su madre le había enseñado con 3 años y los libros se volvieron su compañía. Durante ese tiempo de convalecencia empezó a escribir. Con 5 años sus primeros cuentos fueron sobre unas ratitas que hablaban. Son unos cuentos que su madre guardó toda la vida. Me leía mucho, escribía, empecé a escribir con 5 años, cosa que es muy habitual, por otro lado, entre los novelistas. Para mí escribir era un juego y lo que me sorprendió es llegar al colegio y ver que las otras niñas no jugaban a eso, ¿no? Tengo otro recuerdo que debe de ser falso, seguramente en el sentido de que debe ser un relato. De esto es otra leyenda familiar, de ir en un tren con mis tías posiblemente y tal, y ser como un animal de circo, en el sentido de que yo iba leyendo y claro, era un mico, debía tener pues eso 3 años y medio, un botón, y entonces pues los vecinos decían no, pero la niña no puede leer, y entonces mis tías decían sí que lee, no, y yo leía el cuento, no, pero es que el cuento se lo sabe de memoria, no, denle el periódico, me daban el periódico, yo leía el periódico, ¿no? Como la burra Francis del circo, ¿no? Había una vez un muchacho que tendría unos 14 años. Era alto, desgarbado y con el pelo rubio como el lino. No servía para mucho. Lo que más le gustaba era dormir y comer. Y después de eso, hacer travesuras. Era un domingo por la mañana y sus padres se estaban arreglando para ir a misa. El muchacho se había sentado al borde de la mesa, en mangas de camisa, pensando lo bueno que era que su padre y su madre se fueran para hacer lo que le diera la gana durante un par de días. Y entonces recuerdo 4 libros muy bien editados que venían en una cajita que eran de cuentos. Yo debía tener antes de los 5 años también, esto era. O los 5, antes de la enfermedad, quiero decir. Y uno de ellos, recuerdo 2. Uno era de Selma Lagerlöf, que me encanta y que me parece maravilloso además haber leído un libro maravilloso de una mujer desde tan pequeña que te demuestra me demostró que las mujeres podían escribir fenomenalmente, ¿no? Eso es un camino que te abre. Y el otro era El gigante egoísta de Oscar Wilde, de los cuentos infantiles de Oscar Wilde, y recuerdo perfectamente que leyendo ese libro me di cuenta de lo que era la muerte. La conciencia de la muerte llega en torno a esa edad, a todos los niños, en torno a los 4 o los 5 años, ¿no? Y yo lo tengo asociado a la lectura de ese libro. Me di cuenta de que el autor de ese libro estaba muerto y que estar muerto, de ese cuento estaba muerto, y que estar muerto no era estar en otra habitación, no era estar en la calle, era no estar, ¿no? Esa sensación, ese vértigo, ¿no? La enfermedad y la construcción de lo que tú eres viene todo de lo mismo, de una pérdida. Creo que entre otras cosas, la creación, no solo lo creo yo, lo dicen todos los expertos, ya te digo que estoy ahora estudiando mucho sobre eso, hay como una sensación de pérdida de la infancia, hay un cierto trauma que no tiene por qué ser muy traumático de verdad, objetivamente, pero que sí que funciona como la sensación de la pérdida de la infancia a una edad muy temprana todavía, y que esa sensación de pérdida de la infancia es la que te hace darte cuenta de lo que el tiempo hace, de lo que el tiempo deshace. Es decir, que la vida te puede ir robando y que la vida te puede ir matando. Y esa concepción tan álgida, ¿no?, de la crisis de la vida creo que es lo que nos hace escritores. Rosa Montero sitúa en sus 5 años un punto de inflexión en su infancia, coincidiendo con el cambio de profesión de su padre, cuando decidió dejar los toros. Que no es que tuviéramos dinero, pero era una vida como más... Mi padre estaba más feliz, mi madre estaba más feliz y tal. De repente deja eso y se pone en la vida durísima, que te digo, de la fábrica, ¿no? En irse a las 5 de la mañana, en volver a las 12 de la noche. Y mi madre tampoco, yo qué sé, creo que a ella hubo un enfriamiento drástico y súbito de la felicidad familiar. Y creo que quizá eso es lo que me hizo enfermar y quizá eso es lo que me hizo escritora.
¿Aún no te has acabado el bocadillo? No tengo más hambre, abuela. Me ha dicho tu madre que tenías que merendar bien para coger fuerzas. ¡Ya estoy aquí! ¡Hola, mamá! Pero bueno, ¿y esa montaña de libros? ¿Son de casa del tío? Sí, he pasado por allí y me los he traído para que los leas. ¿Pero cómo cargas con todo esto? Te vas a hacer daño en la espalda. Me ha ayudado Manuel a traerlos. Hay más en el descansillo. Ay, Dios mío. ¿Y tú te vas a leer todo esto, Rosa Mari? Sí, no sé. Tantas horas en casa que pasa la pobre, así se entretiene. Oh, qué suerte tienes con la biblioteca del tío, ¿verdad? Sí. Cógete unos cuantos y el resto los colocamos en el salón. ¿Me ayuda, Rosa Mari? Sí, mamá. En la casa de Rosa Montero había muy pocos libros, pero sus padres amaban la cultura y a medida que ella mostraba gusto por la lectura, le iban comprando libros. Uno de los hermanos de la madre de Rosa tenía una biblioteca enorme y la casa estaba cerca. La madre de Rosa iba y se traía medio metro de libros cada semana, escogidos al azar. Era literatura para adultos. Los dos hermanos de mi madre, como te digo, pintores los dos, profesionales. Uno de ellos ya está muerto, se fue a América a hacer las Américas, se fue a Perú a vivir y tal. Y entonces ese sí tenía aquí, dejó en Madrid el piso alquilado y tenía una biblioteca que para aquella época en nuestra clase social era muy grande. ¿Qué sería? 800 libros, 1000 libros como mucho. Pero vamos, eso era muy grande. Y entonces yo cuando, pues claro, no había libros en casa y tal, y mi madre se iba ahí y me traía pues un montón de libros, los cogía y los traía sin analizar ni nada. Así que yo he leído, recuerdo haber leído Las uvas de la ira, por ejemplo, pues a lo mejor, no sé con qué edad, pero a lo mejor con 8 años no me enteré de nada. Yo decía, pero me parecía palpitante eso que leía, ¿no? Ese misterio de la vida de los adultos, de la vida, ¿no? Yo decía, joder, no entiendo nada, pero cuando sea mayor lo entenderé. No sabía que tampoco se entiende de mayor. La vida no se entiende nunca. Nunca, ¿no? Y luego ese era uno. Y el otro tío, el que se quedó aquí, que todavía vive, mi tío José, estupendo, que acaba de cumplir 90 años, y un gran pintor. Bueno, pues me tenía una colección extraordinaria de cómics, pero de cómics clásicos. Entonces yo he leído desde muy pequeña su colección de cómics, que he leído Flash Gordon, he leído El Príncipe Valiente, que son unos cómics extraordinarios de los años 20 y 30. Y fíjate tú, ahí se construye el imaginario, ¿no? Porque desde muy pequeñita leía eso, Flash Gordon, que eran cómics de ciencia ficción, y a mí me ha encantado la ciencia ficción toda la vida. Y desde muy pequeñita leía cómics del Príncipe Valiente, que era la saga artúrica, y a mí me ha encantado la saga artúrica, y he escrito un libro que se llama Historia del Rey Transparente, que es sobre la saga artúrica. O sea que te construyes así de pequeñita y así de tontamente, ¿no? Porque un tío te trae unos cómics a leer, sí, impresionante. Los abuelos paternos de Rosa Montero eran del pueblo de Fuencarral, que ahora es un barrio de Madrid. Campesinos con ciertas tierras tenían una frutería a principios del siglo XX. El abuelo murió muy joven. Rosa no le conoció. Los abuelos maternos eran asturianos, la abuela de Gijón, de familia de pescadores. El abuelo se llamaba Constantino Gallo, era vaqueiro de Alzada, de la Braña de Leitariegos. Y luego por parte de mi madre, mi abuelo era vaqueiro de Alzada. Que es una especie de grupo endogámico, son como los gitanos del norte, digamos, ¿no? O sea, que una de esas etnias malditas que hay en España, ¿no? Como los chuetas, los pasiegos, bueno, los vaqueiros viven en Asturias y cercano a León y tal también. En los montes eran seminómadas, eran vaqueiros, como su nombre indica, ganaderos. Los vaqueiros de Alzada son un grupo étnico-cultural de Asturias. Sus orígenes ancestrales no están claros. Se dedican a la ganadería trashumante. En mayo, la familia vaqueira deja el pueblo de invierno y sube con su ganado hasta las montañas de interior buscando prados frescos. Cuando llega el frío, vuelven con su ganado a los pueblos de la costa para pasar el invierno. Los vaqueiros se casaban entre ellos.
tienen una cultura y un folclore particular transmitido entre generaciones que ha llegado hasta hoy casi sin alterar después de los siglos. Ese sentimiento de comunidad se reforzó por la discriminación que han sufrido por parte de la Iglesia Católica y de los agricultores de interior. A los vaqueiros les estaba prohibido llevar cruces o imágenes en las procesiones y estaban relegados a la parte posterior de las iglesias. Todavía puede verse en algunas las marcas que los vaqueiros no podían traspasar para oír la misa ni mezclarse con los demás feligreses. Cuando los vaqueiros pedían bebida en las tabernas, nunca se les servía en vasos de cristal, sino en vasos hechos de cuernos, como señal de desprecio, pues el cristal se les daba solo a los aldeanos. Durante los bailes de la romería, los vaqueiros tenían que bailar aparte y había muchos dichos ofensivos sobre ellos. Los vaqueiros se extienden por todo el occidente de Asturias y se los reconoce por sus apellidos: Acero, Bueno, Cano, Garrido, Gallo o Parrondo, entre otros. Entonces ahora he entendido que lo que pasa, que el odio que despertaban es el conflicto que hemos visto en las películas del oeste, ¿no? Entre los ganaderos y los agricultores, ¿no? Entonces los vaqueiros pues quizá no respetaban el común, es decir, las tierras del común, iban por las zonas hiperbóreas de los montes con las vacas y entonces a lo mejor no respetaban las tierras del común de los pueblos, de los agricultores, total, bueno, los odiaban. Han sido como apestados los pobres vaqueiros, muy pobres como ratas y apestados. Y una gente, yo me siento muy orgullosa de pertenecer a ellos, súper orgullosa. Mi segundo apellido es Gallo con Y, que es uno de los apellidos vaqueiros. Como eran endogámicos y se casaban solo entre ellos, pues los apellidos son como 8 o 9, pues Gallo, Parrondo, Acero, ¿no? Todos esos son nombres vaqueiros, sí. El abuelo de Rosa Montero dejó las tierras asturianas muy pequeño. Le mandaron a Madrid, como a tantos otros, a buscarse la vida solo. Y allí vivió hasta el final de su vida. Que a mi abuelo en aquella época, fíjate la cosa legendaria, ¿no? Con 10 años le hicieron un traje de pana, le dieron un duro de plata y le metieron en un carro de buhonero a Madrid. Y se fue a Madrid como quien se va, o sea, no había manera de volver a hablar con los padres, con la familia, no volvió a verlos en yo que sé cuántos años, en 15 años, o en 20, ¿no? Había contactos, un contacto de un contacto, y entonces pues se le mandaron a una taberna de alguien de no sé qué, que lo tomaría de pinche, pero con 10 años, con 10 años. Y terminó teniendo una taberna en Cuatro Caminos. Y ahí conocí a mi abuela, sí, mi abuela, que por lo que se ve era buenísima haciendo bocadillos de calamares. Mi abuela era guapa, divina, vivió hasta muy longeva, viene de una familia hiper longeva. Mi madre se ha muerto con 99 años. Hubo una hermana de mi abuela, la tía Pepita, que se murió con 103 años y yo la he visto con 100 friendo huevos, haciendo la comida en casa, ¿no? Increíble. Mi abuela se moriría con 98 o algo así también, ¿no? El Circo Price fue fundado en 1853 en Madrid por el empresario, jinete y clown irlandés Thomas Price, que venía de una familia de tradición circense. Instaló su cuadra de acróbatas a caballo en el Paseo de Recoletos y en 1880 se trasladó a la Plaza del Rey y ocupó un solar donde habían estado antes otros circos. El Price fue muy popular en los años 60. Una de sus estrellas más famosas fue la trapecista Pinito del Oro. En 1962, en plena infancia de Rosa Montero, empezaron las matinales del Price por iniciativa de Pepe Nieto, batería del grupo Los Pequeñiques, y su hermano. Se celebraban las mañanas de los domingos, eran sesiones de música pop, que en aquel momento era incipiente en España. Se hicieron muy populares y después de 29 sesiones fueron clausuradas tras una campaña en su contra del diario Pueblo. Ahí empezó el declive del Price y del circo en general, hasta que fue clausurado, vendido y derribado en 1970. En 2007, el Ayuntamiento de Madrid recuperó el Teatro Circo Price como circo estable de la ciudad, esta vez cerca de Atocha. Al antiguo, al de la Plaza del Rey, iba mucho Rosa Montero. Yo he sido muy enamoradiza, muy apasionada desde muy pequeña me he enamorado. Pero de verdad, yo recuerdo, creo que el primer hombre del que me enamoré fue un portor. ¿Sabes quiénes son los portores? No. Pues los portores son en los trapecistas el fuerte, el que recoge al que vuela, el portor.
Vale, entonces el circo me ha gustado muchísimo, toda la vida. Cuando era pequeña, pues con animales también íbamos al Price, ¿no? Arriba del todo, ¿no? Como no teníamos ni un duro, íbamos arriba. El Price era un circo estable, era un circo construido, ¿no? Y íbamos allí y era, ya digo, un circo construido, era un edificio, entonces arriba había unos palcos, íbamos allá arriba y claro, allá arriba no veías nada, pero a los trapecistas los veías de maravilla, los teníamos de frente justo, ¿no? Y yo recuerdo aquel portor maravilloso que claro, cada vez que se levantaba y me miraba y sonreía, claro, y yo enamorada, con 5 años debía tener antes de ponerme enferma, seguro que fue, ¿no? O sea, que debía tener 5 años enamorada. Ese fue mi primer amor, el portor de un trapecio. Por el principio, Rosa Montero, Cadena SER. Mamá. ¿Qué pasa? No puedo dormir. Enciende la luz. Tranquila, Rosa Mari, no pasa nada. Es que me da miedo estar con la luz apagada. No se ve nada. ¿Y si hay un fantasma? Anda, ven, levanta. Vamos al descansillo. ¿Otra vez? Sí, las veces que haga falta. Venga, ponte las zapatillas. Yo también tenía miedo a la oscuridad de pequeña. ¿Y qué hiciste? Aprendí que no pasaba nada. Ya estamos. Vamos a esperar a que se apague la luz. No veo nada. ¿Tienes miedo? Un poco. Dame la mano. Tenemos que esperar un poco. Ya está. ¿Qué ha pasado? Que ha vuelto la luz. ¿Ha cambiado algo? No. Pues en tu habitación es lo mismo. Aunque estés a oscuras, todo sigue igual que si estuviese la luz encendida. ¿Pero qué hacéis aquí tan tarde? ¡Papá! Estoy enseñándole a Rosa Mari que no pasa nada cuando se apaga la luz. ¿Y qué tal, Rosa Mari? ¿Ya no tienes miedo? No, papá. No hay fantasmas. Pues vamos dentro, que aquí hace frío, no te vayas a poner mala. Yo tenía muchos miedo a la oscuridad. Vivíamos en un 7º piso, efectivamente, y tenía miedo a la oscuridad. Entonces mi madre me enseñó a perder el miedo a esas imaginaciones que poblaban la oscuridad. Cuando se apagaba, por ejemplo, la luz del descansillo, para mí era el terror máximo, porque tengo una cabeza con una imaginación frondosa. Entonces, de repente, pues se llena de monstruos. Bueno, mi madre me enseñó a perder eso saliendo al descansillo esperando a que se apagara la luz. Y volviendo a encender y decir, ves, no hay nada. Una y otra vez. A Rosa Montero le tocó vivir la España pobre y gris de los años 50. Como tantas familias, en su casa no tenían agua caliente. Se lavaban con un cazo calentando agua en la cocina y una vez a la semana en casa de su abuela, que sí tenía calentador. No teníamos agua caliente, no la tuvimos hasta que con 16 años mi tío José, el que me daba las Flash Gordon y tal, pues se compró otro calentador, había un calentador pequeñito de estos y nos dio el viejo y nada, teníamos una caldera de esas de carbón que te venía el carbonero a traernos el carbón y la encendías con carbón y tal. Y para el frío, que hacía un frío en Madrid, cuando yo era pequeña recuerdo un frío espantoso, y yo qué sé, pues una vida de lo más normal. Era una casa bastante caótica, porque mi madre no se distinguía, como digo, que ha sido una genia, se murió hace 1 año y algo, una genia, o sea, un personaje genial, te digo, de verdad, una artista en todo increíble, pero no se distinguía por sus labores domésticas, o sea que era una casa un poco caótica en montones de sentidos, nunca invitábamos a nadie a casa, no sé, era un poco rara. Siempre he tenido la sensación de tener una familia un poco rara. Rosa Montero tiene un hermano 5 años mayor que ella. En casa no había nevera y en verano había que ir a buscar hielo en unos cubos de metal que pesaban mucho, con asas de metal que se le clavaban en las manos. Le mandaban siempre a ella a buscarlo con 10 años y no al hermano, que tenía 15. Y yo volvía con la asa esa de hierro, con las manos hinchadas. Siempre he sido una alfeñique muy pequeñita y muy delgadita. Y me acuerdo de decir, ¿por qué no va mi hermano? Y me decían, bueno, ¿tu hermano cómo va a ir? Entonces, como también siempre he tenido una parte muy racional, una parte muy loca y fantasiosa, pero otra muy racional, pues es que eso no me casaba, ¿no? A mí esto me dejó ya como una certidumbre de que había algo que no funcionaba. Sí, que directamente no podía ser así, porque era completamente absurdo e inaceptable. Sí.
El 4 de octubre de 1957 llegó a término una misión ultrasecreta. Moscú lanzó el primer satélite de la historia. Sputnik, que en ruso significa compañero de viaje, era una esfera de aluminio de unos 80 kilos y 58 centímetros de diámetro, con 2 radiotransmisores y 4 antenas. En su primer viaje tardó 98 minutos en orbitar la Tierra. Su misión era obtener información de las capas altas de la atmósfera y el campo electromagnético de nuestro planeta. El satélite emitía una señal continua que podía escucharse por radiooperadores en todo el mundo. Los estadounidenses se esforzaron por decodificar ese bip que en realidad no contenía mensaje alguno. La señal se mantuvo 21 días, hasta que se acabaron las baterías del transmisor. Rusia era entonces la Unión Soviética y Sputnik supuso un paso de gigante para el motor propagandístico soviético en plena Guerra Fría. El diario Pravda tituló «Gran victoria en la competencia mundial contra el capitalismo». Pero Sputnik fue mucho más que un invento ruso. Permitió expandir las fronteras de la conquista del espacio e impulsó la carrera espacial rusa y también la estadounidense. La vacuna rusa contra la COVID-19 se ha bautizado como Sputnik. Una noche en Madrid, en invierno, que hacía un frío pelón, entonces en mi calle, muy de noche para lo pequeña que era, que tú no sales así de pequeña de noche a la calle, muy de noche colgando de las manos de mis padres mirando el cielo, todo el cielo negro. Entonces Madrid tenía muy poca luz ambiental y tal. Entonces había poca contaminación lumínica, mirando el cielo. Y toda la calle llena de gente parada mirando el cielo. Y de repente ahí, todos parados, y de repente ves una estrellita que empieza pip, pip, y que cruza el arco del cielo. ¿Y qué era? El Sputnik. Yo he visto el Sputnik, es decir, que es el momento más importante de la conquista del espacio, mucho más que la Luna, mucho más que todo. Fue la primera vez que el ser humano consiguió escapar del asfixiante útero de la gravedad terrestre, ¿no? Esa fue la puerta al universo, sí. Y yo recuerdo ver ese Sputnik con una emoción impresionante y decir, yo quiero ser astronauta, que no lo he sido, pero he escrito libros en donde mis personajes están en el espacio. Con 9 años, después de 4 sin ir a la escuela, reponiéndose de su enfermedad, Rosa Montero volvió al colegio. El día del comienzo de curso se acercó una monja y me dijo, ¿y tú, niña, en dónde estás? ¿En qué clase estás? Yo estaba en iniciación, pero de repente como que se me olvidó decir iniciación y dije, ay, no me acuerdo, y dije, oh, y me dijo, ¿qué edad tienes? 9, y me dijo, ingreso, y me metió un ingreso, por equivocación, pero entonces a la semana se dieron cuenta, pero como yo estaba esforzándome, pues dije, vamos a probar para que no pierda clase, bueno, y saqué el año, así que no perdí nada y seguí en el colegio con mi edad. Pero eso me ha dejado secuelas en la tabla de multiplicar, porque no la volví a dar nunca más. Y claro, entonces, pues la del 7 y la del 8, por ejemplo, se me dan fatal, te lo juro. Al año siguiente, Rosa pasó a un instituto público para niñas que estaba en un caserón en muy mal estado. Eran 90 niñas por clase y se sentaban encima del abrigo porque si no te lo quitaban. El primer día de clase, a Rosa la arrollaron y la tiraron por las escaleras. Entonces, pues efectivamente, los primeros 4 años era como la selva, porque éramos 90 y tantas niñas por clase. Los profesores que eran además eméritos, mayorcísimos, yo qué sé, ni caso. También era difícil hacer caso. Éramos una clase de salvajes. Estábamos en un caserón viejísimo que cuando yo estaba en cuarto pasó una cosa maravillosa, que se estaba cayendo el caserón y nos pasamos 2 meses sin ir a clase porque tenían que apuntalarlo. Se calentaba por una estufa de hierro que había al fondo, ¿no? Y recuerdo que las más malas, ¿no?, reptaban por el suelo así para que no les vieran y metían trapos mojados en la estufa para que empezara a humear y se suspendiera la clase.
he debido de ser simpática, mira, porque las niñas del instituto, por ejemplo, no me odiaban y sin embargo yo era una niña que pienso ahora que debía ser odiosa, porque en cada examen yo decía, iba temblando y decía, Dios mío, no me lo sé, no me sé nada, me van a suspender, y luego sacaba matrícula de honor, sacaba 6 matrículas de honor cada año. Imagínate. Entonces, una niña que hace eso yo la odiaría, francamente. Teníamos en primero, había un profesor de matemáticas, don Emiliano me parece que se llamaba, que sentaba a las niñas en las rodillas. Solamente las niñas más desarrolladas. Claro, a mí, como era un fideo, afortunadamente no me sentó, pero la sentaba y la sobaba. Este es el de matemáticas. Luego la literatura eran fichas que tenías que aprender de memoria. No teníamos un laboratorio de ciencias, no teníamos biblioteca, no había nada, no sé cómo explicarte. Debo decir también que yo iba desde los 10 años, como he dicho, al Instituto Beatriz Galindo. Para ello tenía que subir andando Reina Victoria, coger el metro en 4 caminos y hacer 7 estaciones con un transbordo para ir a Goya. Entonces, eso lo hacía 4 veces al día, ese trayecto, 4 veces al día, porque iba a comer a mi casa. Bueno, pues yo te diría que hasta los 14 años, algo así, desde los 10, iba sola siempre y venía, desde los 10 hasta los 13 o 14 años, yo no creo que pasara un solo día sin que me metieran mano en el metro. Y luego lo he comentado esto con amigos, me contaban que había algunas madres que les habían enseñado a llevar alfileres. Sí, a mí no me lo contó mi madre, eso se le olvidó. Pero sí, esto era algo habitual. Tú salías a la calle como una gacela intentando huir de las panteras. Y ahora sí ha llegado el momento. Sí, queridas amigas y amigos. Aquí están por primera vez en España los fantásticos, los únicos, los Beatles. El 2 de julio de 1965, los Beatles actuaron en Madrid. Terminaban una gira de 10 conciertos por Europa con 2 en España, en 2 plazas de toros, Las Ventas de Madrid y la Monumental de Barcelona. En pleno franquismo, los Beatles eran un símbolo de libertad y traerlos a España era un acto casi subversivo. Fue Francisco Bermúdez, representante y promotor, quien tuvo la idea de contactar con Brian Epstein, el manager de los Beatles, que le invitó a Londres para cerrar el acuerdo y traerlos a un país donde se vendían muy pocos discos. El caché era muy alto y Bermúdez, que también era representante de Rafael, le pidió dinero al cantante y el acuerdo se cerró. La dictadura franquista intentó evitar la visita hasta el último momento. Cuando Bermúdez ya tenía todo preparado, el permiso del Ministerio del Interior no llegaba, y entonces ocurrió algo providencial. 2 semanas antes del primer concierto en Madrid, se anunció que la reina Isabel II de Inglaterra había nombrado a los Beatles miembros de la Orden del Imperio Británico. Eso lo cambió todo. Franco y la reina de Inglaterra mantenían muy buena relación y al parecer fue el mismísimo Franco quien autorizó los conciertos. Solo una semana antes del concierto se permitió vender entradas y pegar carteles en los que se decía: Francisco Bermúdez Espectáculos Internacionales presenta la atracción más famosa del mundo, presentado por Torrebruno. Al fin aterrizaron el 1 de julio en Barajas, ante 200 personas y un Cadillac que los llevó al hotel. Salieron por la noche a un tablao en compañía del periodista Alfredo Amestoy y en el hotel se organizó una cata de vino de Jerez. Algunos sectores de la prensa y radio hicieron anticampaña a Beatle. Eso y el alto precio de las entradas hizo que solo hubiera unas 5.000 personas en la plaza. En los alrededores había guardias, los temidos grises, a pie, a caballo, en moto y de paisano. Y salieron los pequeñiques de teloneros. Los Beatles tocaron el mismo repertorio de toda la gira. 12 canciones, sin bises.
Manuel Fraga, entonces ministro de Información y Turismo, prohibió la emisión de un documental sobre los conciertos de los Beatles en España, que se tuvieron que limitar al Nodo. Las cintas de sonido fueron borradas. Allí estuvo Rosa Montero, con su primer vestido de adolescente que le había hecho su tía soltera. Un vestido de piqué de flores, sin mangas, con un moño y unas sandalias blancas, estilo pop a los Sylvie Vartan. Yo con 12 años me enamoré de ellos totalmente, me enamoré de todos sucesivamente, primero de Paul McCartney, después de George Harrison y después de John Lennon, salvo de Ringo, el pobre Ringo, no, no, ese no. Y los fui a ver cuando vinieron y tal, también arriba del todo con mi hermano, no sé cómo conseguimos que mi padre nos permitiera ir, y fui con mi hermano, que se hizo cargo de mí. Y no se les veía casi, ni se les oía casi desde arriba, desde la andanada de la Plaza de las Ventas. Y salimos de allí, nos metimos en el metro, dimos la vuelta, toda la gente normal, iba súper normal, dimos la vuelta a un pasillo del metro y había una barra de grises que cargó contra la gente, ¿no? Y entonces pues salimos todos disparados y me pareció tan brutal y tan innecesario que fue la primera vez que vi que algo tampoco funcionaba bien, ¿no? En ese sistema, ¿no? Por el principio, Rosa Montero, Cadena SER. Jimmy Jones, Good Timing, un joven de Alabama, y de tierras sureñas viene también Brenda Lee. Tiene solo 15 años. Ella tiene 2 discos de oro. I'm sorry. Lo siento. Por favor, acepta mis disculpas. Vuelo 605 fue un programa realizado por Ángel Álvarez que influyó de manera enorme en la apertura musical del país en los años 60. Álvarez era radiotelegrafista de Iberia, estaba destinado en la línea Madrid-Nueva York y de sus estancias semanales en esa ciudad se traía una cuidadosa selección de discos. Introdujo en España el sonido Nashville y el folk de Pete Seeger y Bob Dylan y con el éxito de los Beatles incorporó también la música del Reino Unido a su programa. Álvarez aglutinó a su alrededor a periodistas, empleados de discográficas y locutores de radio, y sobre todo a miles de devotos de su programa que aprendieron con él, que además facilitó que surgieran grupos y cantautores en un momento en que cantar en inglés estaba casi perseguido en el país cerrado que mantenía el franquismo. Vuelo 605 empezó a emitirse en 1963 y estuvo en antena durante 44 años. Hasta 2004, cuando Ángel Álvarez lo dejó con 87 años y murió pocos meses después. Pero a mí me enseñó mucho de la música contemporánea. Ese hombre era fantástico. En un mundo en el que realmente era de una pobreza en todos los sentidos la sociedad española, ¿no? De conocimiento del exterior y tal, sobre todo en Madrid. Cataluña, desde luego, en aquella época era muchísimo más moderna, ¿no? Pues este hombre nos contaba qué es lo que sucedía en la música y tal. En uno de sus vuelos a Nueva York, Ángel Álvarez pidió material a la CBS. Les explicó su historia, que era aviador y también tenía un programa de radio en el que ponía música que entonces en España no se escuchaba. Y el hombre que le atendió le dio un montón de discos, entre ellos un sencillo de Bob Dylan, porque aún no había sacado un LP. En él estaba el Blowing in the Wind. Al llegar a España, Ángel Álvarez lo pinchó en su programa y sus colegas de radio se preguntaban quién era ese tipo. Era Dylan. Y en ese programa, en Vuelo 605, lo escuchó Rosa Montero. Y recuerdo a Bob Dylan, yo también, absolutamente fascinada, escuchando a Bob Dylan diciendo que los tiempos están cambiando y sintiendo que eso lo cantaba por mí, que yo era esos tiempos que estaban cambiando. Yo tenía una conciencia clarísima de venir a cambiar el mundo. Cosa maravillosa, desde muy joven, ¿no? Esa generación la tuvimos, yo creo que
La tuvimos todos, o casi todos. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing. Rosa Montero recuerda que la infancia es un lugar al que no se puede regresar, pero del que en realidad nunca se sale. Me siento absolutamente igual. Ese es el problema. Decía Oscar Wilde, lo malo no es envejecer, lo malo es que no se envejece. Es decir, no se envejece por dentro. Y entonces cada vez hay una distancia más patológica entre quién te sientes y quién eres, ¿no? Y yo me siento esa niña en todos los sentidos y además me siento quien era. A veces en un buen día creo que tengo 16 años y en un mal día creo que tengo 10, ¿no? O sea que realmente Y tiene una parte muy buena esto, que el niño interior, si mantienes el niño interior vivo, mantienes la creatividad, porque ese niño interior es el que crea, ¿no? Eso no me cabe la menor duda, ¿no? Pero luego tiene, claro, otros problemas de la manera en que manejas la vida. Y yo me siento igual, te lo digo completamente en serio, pero completamente igual. Por el principio, Rosa Montero. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnica de grabación, Julia García y María Jesús Rodríguez. Interpretación, Eli Zapata, Iván Gisbert, Javier Laorden y Chupi Llorente. Con la colaboración especial de Lucía Pérez. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.